esta clase es un anexo, digamos, no es de meteorología, así que después... ¿Era en el parcial? No, esto no entra en el parcial, no. Entraría en todo caso en el parcial del cuatrimestre pasado, pero están todos aprobados, así que no se preocupen. Así que listo, con esto armo mi tubo de amplificación, este tubo de amplificación. En este tubo tengo mi muestra purificada. Todo esto va al tubo de reacción. Saco mi muestra de ARN viral purificada, la pongo en el tubo de reacción, siempre el Vortex. Este es el aparato que mezcla, digamos. Y esto es una placa de PCR. Esto va a ir al aparato, al termociclador que cambia las temperaturas. Acá está el... Uy, un momento. Acá está mi termociclador. Y adentro del termociclador empieza la reacción. Acá explica algo bastante técnico, o sea, esto es para SARS-CoV-2. Estos son varios genes que están en el genoma del virus SARS-CoV-2. Hay tres genes target blancos que son los que se amplifican en las pruebas, en los test de PCR para este virus. El RDRP, este gen, el E-gen y el N-gen. Para este gen, este es el primer forward, este es el reverse. ¿Sí? Este es el forward, este es el reverse para este gen. Y para este no me dice cuál es forward. O sea, acá me está contando qué primers necesitaría yo comprar, encargar para hacer amplificar, digamos, este gen o este gen. Este es un pedazo del genoma de SARS-CoV-2. Todo esto se puede hacer porque los chinos allá por febrero, cuando detectaron este virus, tardaron muy pocos días en secuenciarlo todo. O sea, entonces, hoy por hoy, a los pocos meses, ya se sabía la secuencia del genoma del virus y ya se sabe, digamos, cuáles son los genes blancos para amplificar y detectarlo. O sea, esto hace 20 años atrás hubiese llevado meses, años secuenciar, ¿sí? Entonces, si llevaba meses secuenciar, hubiese sido, o sea, hubiese tardado muchísimo tiempo, digamos, poder poner a punto una PCR para detectarlo, digamos, o sea. Sí, no sé si lo tenía. Hoy por hoy un virus, trabajando, digamos, en los grandes laboratorios se pueden secuenciar en días. O sea, cosa que antes tardaba años, hoy se puede secuenciar en días. Así que esto es específico para SARS-CoV-2, los genes de interés y dónde están los blancos que se amplifican en los test. Estos son los primers que se usan, son estos realmente, tienen esta secuencia, tienen este largo. Ay, perdón, no había terminado, ahí estaban los primers para el otro. Entonces, estamos adentro de la termocicladora. Paso número 1, lo que yo tengo purificado es ARN, simple cadena. Entonces, lo que voy a hacer es, uno de esos primers, utilizarlo para que se alinee y me forme un híbrido ARN-ADN y entra a la cancha la transcriptasa reversa. La transcriptasa reversa lo que va a hacer es pegarle nucleótidos usando de molde el ARN del virus. Entonces, lo que me generó es una molécula doble hélice, mitad DNA copia, porque la polimerasa reversa pega nucleótidos de ADN, la parte amarilla es de ADN, y la parte gris, blanquita, es ARN, que estaba en la muestra del virus. Entonces generó una molécula híbrida. Subo la temperatura, rompo los puentes de hidrógeno, desnaturalización. Se separan la doble hélice. Y acá empieza la PCR clásica, porque ya tengo ADN, ¿sí? Desnaturalización, subo la temperatura. Como lo tengo en simple hélice, no voy a tener separación. Paso 2, alineación. Vienen los primers. Paso 3,
extensión, elongación. Viene la DNA polimerasa y me polimeriza, me pega, digamos, los nucleótidos sueltos que están en la muestra, en la mezcla, y me hizo una doble hélice de ADN. Entonces, a partir de ahora nos olvidamos del ARN, ya estamos trabajando con ADN, o sea, estamos listos para hacer una reacción en cadena, una PCR normal, como les expliqué al principio. Segundo ciclo, lo mismo, desnaturalización, subo la temperatura, se rompen los puentes de hidrógeno, se abre la doble hélice, paso al paso número 2, alineamiento, entran a la cancha los primers, y momento, porque acá entraron los primers, reverse, forward, este es 5', 3', 3', 5', son antiparalelos, y además entró este pituto, no sé cómo qué nombre ponerle, que ahora la animación les va mostrando lo que hace. Este es el pituto que les digo, tiene una una señal que da fluorescencia, o sea, es una etiqueta de fluorescencia, y además tiene lo que se llama un quencher de fluorescencia, esto es como un interruptor, ¿sí? Todo esto molecular, ¿no? Esto me da luz fluorescente, esto apaga la luz fluorescente. Si el quencher está pegado a la misma, está cerca de la etiqueta de fluorescente, la etiqueta fluorescente no se prende. No da luz, digamos. Esto es una luz, realmente funciona como una luz, o sea, da fluorescencia, sí y solo sí se me apaga el quencher, o sea, se desprende, se aleja y permite, digamos, que este emita luz. Si están cerca, mi reporte de luz no funciona. Luego hago la extensión, viene la ADN polimerasa, polimeriza, y esta ADN polimerasa me rompe el pituto este con el fluorescente del quencher. Entonces, se libera la señal fluorescente y la muestra empieza a ser fluorescente, empieza a emitir luz. Sigo, tercer ciclo, desnaturalización, alineación. ¿Ven la alineación? Entraron los primers, entraron los pitutos estos con el fluorescente, extensión. De nuevo, la polimerasa me limpia al pituto ese, libera el fluorescente y emite luz. Ahora, esto me va diciendo, es un contador, el número de ciclos, las copias del ADN blanco que yo necesito, y estas son las horas que van pasando. ¿Ven que en una hora puedo hacer 9 ciclos y tengo 256 copias de mi ADN? Eso en el display del equipo, ¿no? Exacto, sí. El display del equipo te va mostrando eso. Listo, terminé la PCR, amplifiqué. Ahora yo necesito detectar si mi muestra era positiva o si mi muestra era negativa. Entonces, los equipos generalmente vienen con un detector integrado, ¿sí? O sea, uno hace la amplificación a nivel molecular y mi producto de amplificación, mi producto de la PCR, me va a tener que indicarme si es positivo o negativo, si amplificó o no amplificó, ¿sí? ¿Cómo lo hace? Con la fluorescencia que le dio, digamos, esa etiqueta, ese tag, esa molécula fluorescente que le puse para que emita luz. O sea, esa es mi señal de positivo. Esto está también integrado en el equipo, o sea, no importa esto, o sea, pero es una lámpara de tuxteno que tira una luz, hay un sistema de espejos, acá va, ¿no? Esto, emite una luz, lo ilumina, si lo ilumina, luego la fluorescencia reemite, rebota en un espejo y esto va a una cámara detectora con un sensor. Acá tengo mis tubos con mi producto amplificado, que además, si están amplificados, van a emitir fluorescencia. Yo les doy luz, absorben esa luz y la remiten como fluorescencia. Entonces yo lo que veo es la fluorescencia que emite mi muestra por efecto de iluminarla. Esa luz que emiten, luego la detecto con un sensor de una cámara. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. La utilidad entonces que tiene hacer tantas copias del ADN en verdad es poder tener
más de estas fluorescencias para que sea más fácilmente detectable por la cámara y no tener que hacerlo manualmente, ¿verdad? Exacto, correcto. Sí, la utilidad, digamos, de amplificar es que yo pueda llegar a una concentración que me dé una señal de luz detectable. Porque si yo Claro, para tuviera, que sea mecánico y no algo que haya que ir cada una persona controlándolo y se pueda hacer con un equipo. sí, pero pensémoslo también en las concentraciones, ¿no? Si yo tengo, digamos, solamente el ARN o el ADN, digamos, de mi virus del hisopado, que puede estar en muy bajas concentraciones, o sea, puede que el hisopo haya pescado, no sé, muy baja cantidad de ADN del virus, ARN en realidad, pero después Sí, es ADN, este, sí, sí. y eso no, tengo, o sea, digamos, el límite de detección requiere que haya gran concentración, para que eso me emita mayor cantidad de luz. Si yo tengo mucha concentración, voy a tener mucha luz. Entonces, eso va a Claro. permitir cuantificar cuánto tengo, digamos. Ujú. Está bien, Bien. gracias. Entonces, mi tubo emite luz, el detector, digamos, convierte esta señal digamos, lo integra luego en un software, en una computadora, y esto me permite decir si el test es positivo. Ahora, pensemos, digamos, en un hisopado negativo, una persona que no tiene el virus, se le hace el hisopado, se pone, si ese hisopado no contiene el ARN del virus, porque la persona no tiene el virus, no está contagiada. Entonces, hago la reto-PCR y no me va a amplificar. O sea, no va a funcionar ni la retrotranscriptasa, no va a funcionar la DNA polimerasa, no se van a alinear los primers, no va a haber amplificación, no va a haber fluorescencia, y eso va a ser un test negativo, ¿sí? Positivo es sí y solo si el virus, es decir, perdón, la secuencia blanco del virus está presente en la muestra, se produce todo esto que les mostré, la transcriptasa reversa retrotranscribe, se unen los primers, tengo la desnaturalización, alineamiento y elongación, se me producen múltiples copias, se liberan los fluorescentes, emite luz y veo el positivo. Si no hay ARN del virus, no pasa nada de todo eso. La PCR básicamente no funciona, no amplifica. ¿Por qué no amplifica? Porque no hay nada para amplificar. Bien. Esto era un poco lo que era para contarles. Es complejo, tiene un montón digamos, de pasos, pero creo que con las herramientas que manejan ustedes están en condiciones, digamos, de entender el principio básico, digamos. O sea, después les dejo el video en la plataforma si lo quieren repasar o verlo. Pero es básicamente como para entender, digamos, cómo se hacen los tests o cómo los están haciendo, digamos. Bueno, listo con esto. Me cansé de explicarlo. ¿Se entendió o no se entendió? O sea, ¿tienen dudas o consultas? O sea, lo que sea. Al principio no había entendido cómo funcionaba la transcripción reversa, pero Claro, después en la explicación más detallada de cómo era el tema del ARN con el ADN, ahí entendí por qué es reversa. Porque lo que hace es claro. copiar el ARN, no al revés. Exacto. La Claro. enzima, la retrotranscriptasa reversa, usa de molde ARN para generar ADN. Por eso es inversa, está yendo en contra de lo que decía el dogma central, ¿no? El dogma iba siempre de ADN, ARN, proteína. La retrotranscriptasa reversa va de ARN para atrás hacia ADN. Usa el molde de ARN y lo convierte en ADN copia, ¿sí? En copia ADN. O sea, esa es digamos, el detalle previo que hay que hacer para la detección o para la reacción en cadena para virus que tienen genomas virales, ¿sí? Igual, ahí el virus funciona así, ¿o no? Es una cadena de ARN que se copia a sí misma dentro de la célula. Sí, sí. El virus usa, digamos, tiene, o sea, dentro de su cápside, en su estructura, cuando está libre, digamos, cuando no contagió, tiene una RNA polimerasa. Entonces, se replica en ARN, digamos. Luego inyecta el ARN en las células del hospedador, digamos, de la persona que contagia, y utiliza la maquinaria enzimática de la célula contagiada para pasar a ADN. O sea, hace una copia de ADN.
y luego sigue funcionando con toda la maquinaria de la célula eucariota, la célula que contagió. O sea, así que el virus simplemente inyecta, digamos, el vector de ARN y luego el ARN sigue su camino en la célula contagiada. Claro, entonces es más o menos parecido, o sea, parece una maquinaria similar. Sí. En vez de hacerlo en un cuerpo, lo hacen en una probeta, pero podría ser en un cuerpo tranquilamente. Me estoy confundiendo. Perdón. Hay una aclaración importante. Gracias, Santi, porque ahora me estoy dando cuenta. Momento, no. O sea, porque lo vimos en el primer cuatrimestre, aparte. Ahora me acordé. Esto de que el virus inyecta el ARN y después hace el inverso y hace DNA copia es en los retrovirus, por ejemplo, HIV. SARS-CoV-2 no pasa a ADN, no hace transcripción reversa, como lo vimos recién en la retro-PCR. Directamente, su genoma de ARN se parece a un ARN mensajero eucariota, ¿sí? Entonces, la célula contagiada, la célula que, digamos, que recibe la carga viral, directamente traduce a proteínas, porque piensa que el genoma del virus es un mensajero de ARN. ¿Sí? O sea, es un paso más. O sea, nunca el virus necesita volver a ADN. Este virus, o sea, hay virus que sí necesitan volver a ADN, sí. Entonces, directamente el genoma de ARN del virus simula un mensajero de ARN eucariota. Entonces, directamente entra en la maquinaria traduccional, digamos, entra a la traducción eso. Ese mensajero pasa a proteína, con las enzimas y con toda la maquinaria enzimática de la célula eucariota, de la célula contagiada. Esto lo vimos en uno de los artículos que vimos en el primer cuatrimestre. Perdón, el mecanismo que te estaba contando no es de este virus, es de los retrovirus, que sí usan, digamos, una retrotranscriptasa, una transcriptasa reversa, para volver a ADN, y luego ese ADN se replica en mensajeros y sigue su camino, digamos. Perfecto. Bien, buenísimo. Esto, por supuesto, no entra en el parcial, así que quédense tranquilos. Esto es más que nada para que ustedes lo tengan, digamos, lo puedan, información que puedan manejar, digamos. Bien, creo que es tiempo de pasar a la meteorología, si no hay más dudas, y si quedó claro. Sí, sí, Evelina, ahí hablamos en la primera parte de la clase. Lo más probable, les voy a confirmar la fecha en los próximos días, es cerca del 20 de octubre. O sea, ahí los chicos me contaron que tienen 29 de septiembre con Juan, 15 me dijeron con Marita, así que cerca del 20 de octubre vamos a poner el primer parcial de meteorología. Luego les confirmo si es lunes, miércoles o viernes, pero es 20 más menos 1 o 2 días. Bien, vamos a la meteorología. ¿Dónde estábamos con la meteorología? Acá. Bueno, qué flash, cambiamos el chip. Vamos a otra escala ahora de análisis. Esto lo vimos, los factores que influyen en la evaporación. Esto se los conté también cuando hablamos de los factores que influyen en la evapotranspiración, en la transpiración vegetal. Esto lo vimos también, o sea, es un poquito un resumen de lo que ya charlamos, o sea, cómo hay factores que son meteorológicos, factores que tienen que ver con el suelo y factores que tienen que ver con la planta, que van a modificar o van a, digamos, de alguna forma modular la tasa de transpiración vegetal y, en definitiva, de evapotranspiración total. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de evapotranspiración hablamos de la combinación del fenómeno de evaporación más el fenómeno de transpiración vegetal, ¿sí? Así que un poquito vimos que los incrementos en temperatura me van a aumentar la evapotranspiración, los incrementos, digamos, en la humedad relativa, en general disminuyen la evapotranspiración, la velocidad del viento aumenta la evapotranspiración, la radiación, muy asociada con la temperatura, me incrementa. TV, ¿qué es TV? Es una taza. No sé qué se pone acá, me tengo que fijar en los apuntes. Y la heliofanía, digamos, o sea, la cantidad de radiación y horas luz, aumentan la evapotranspiración, ¿sí? Luego los factores del suelo también tienen que ver o van a influir, digamos, en la tasa de evapotranspiración.
el tipo del suelo, o sea, la estructura, digamos, la granulometría, la rugosidad, la textura del suelo, textura, estructura y humedad, van a condicionar, digamos, la disponibilidad o no disponibilidad de agua en superficie y en definitiva de disponibilidad de agua para las plantas, y esto va a tener una influencia sobre la evapotranspiración y la transpiración de las plantas. Luego, esto lo hablamos también, hay factores que están asociados al tipo de planta, a la especie. Hablamos de plantas que están, o sea, tenemos en las plantas adaptaciones en los dos extremos, ¿no? Tenemos plantas que viven de manera subacuática, como las algas, que tienen una serie de adaptaciones, hasta plantas que viven en ambientes donde prácticamente no hay humedad disponible, entonces tienen otra serie de adaptaciones. Eso va a condicionar de gran manera, digamos, cuál es la tasa de transpiración vegetal y cuál va a ser, digamos, la tasa de evapotranspiración de ese lugar donde están esas plantas. No me puedo acordar qué ve. Ahora cuando me distrae volvemos y se los... A ver, tírenme ideas, a ver si a ustedes se les ocurre qué puede ser. Correcto, gracias Carlos. Tensión de vapor, sí, exacto, gracias. ¿Qué haríamos acá sin el ayudante, no? Tensión de vapor. O sea, lo que pasa es que sí, no sé por qué puse tensión de... No me gusta mucho la expresión tensión de vapor, soy más amigo de presión de vapor. Presión de vapor está muy relacionado con humedad relativa, ¿no? O sea, van prácticamente de la mano. Así que tengo como la humedad relativa y la presión de vapor o tensión de vapor, ambas van a disminuir la tasa de evapotranspiración. Gracias, Carlos. Sí, es un poco redundante con humedad relativa, por eso me llamó la atención, digo, ¿qué quise poner con esto? Pero es tensión de vapor, sí. Bien. Un poquito ahí con las generalidades y cuáles son las variables que modifican esta evapotranspiración. Y ¿se acuerdan que cuando hablamos primero de evaporación, luego hablamos de evapotranspiración? Tenemos instrumentos de medición para ambos fenómenos, o sea, hay instrumentos que miden la evaporación y hay instrumentos que miden la evapotranspiración. Un medidor directo, digamos, de la evaporación, ¿se acuerdan que la clasificamos en evaporación desde cuerpos de agua libre o desde el suelo? Una forma de medirlo de manera directa son los tanques evaporímetros. Ahora les voy a mostrar qué pinta tienen los tanques evaporímetros. Básicamente es un tanque con agua y uno lo que mide es la diferencia en el nivel o la cantidad de volumen evaporado. Estos tanques son muy importantes para la obtención de datos confiables, o sea, la medición directa, digamos. Generalmente se ubican o se emplazan en lugares que son representativos de toda un área de estudio. Tiene una serie de requisitos, ¿no? Suelo nivelado abierto, libre circulación de aire, suelo natural sin pavimento, concreto que altere las propiedades de conducción térmica. O sea, hay que ponerlo en un lugar con ciertas características estandarizadas para que la medición sea confiable y extrapolable luego al estudio, digamos. Suelo no inundable, o sea que no tengo que tener aportes, digamos, de agua desde abajo. La cobertura real. No importa, ahora se los voy a mostrar en los esquemas estos. No debe haber, digamos, debe estar aislado, o sea, debe tener un cerco que lo que permita que no haya, digamos, acceso a las personas que puedan producir cambios en el volumen, digamos. O sea, no tiene que ir un perro, digamos, y tomarse el agua del tanque, digamos, porque eso me altera mi medición, digamos. Tampoco, por supuesto, deben haber árboles, construcciones que sombreen, digamos, o que impidan la llegada de la radiación, que sería, digamos, el principal factor de evaporación. Entonces, estos son, digamos, los requisitos para construir un tanque evaporímetro o un medidor directo de la evaporación. Un tanque de evaporación tiene esta pinta. O sea, es básicamente un gran tanque, una especie de palangana metálica, tiene una regla graduada, tiene un flotante, generalmente está despegado del suelo, no está en contacto con el suelo, para que no condense humedad ni se produzcan desbalances en cuánto se evapora y cuánto gana. Tiene esto que les decía del cerco, o sea, no pueden ingresar, digamos, animales para consumir el agua, digamos, o digamos, que tener pérdidas de agua por factores que no sean evaporación. Estos tanques de evaporación están siempre con todas las medidas estandarizadas, tienen 1 metro
1,20 m de diámetro, una profundidad de 25 centímetros. Está estandarizado con qué se construye, hierro galvanizado, zinc o cobre. Paredes pintadas con colores claros, eso también tiene que ver, digamos, con la cantidad de radiación que va a reflejar y a absorber. Y en general se ponen acompañados, digamos, de... Exacto, es un mini tanque australiano, o sea, hecho, digamos, para medir la evaporación en un determinado lugar. O sea, este es un Pablo, tanque evaporímetro. Escucho. ¿para qué sirve? O sea, aparte de dar un dato sobre la evaporación a usos prácticos. No, o sea, el dato de la evaporación, digamos, es interesante para construir después un índice de evapotranspiración o de evaporación en sí misma, ¿no? Permite calibrar y ajustar modelos acerca del ciclo hidrológico en una determinada región. O sea, hay un montón de preguntas que uno puede hacerse respecto al ciclo hidrológico en un lugar determinado, que tienen que ver, digamos, con la dinámica del agua, ¿sí? Entonces uno podría, digamos, inferir o generar hipótesis que tengan que ver con cuánta agua disponible tengo, cuál es, digamos, la saturación del suelo, cuál es la humedad disponible, la cobertura vegetal, cuánto me está evapotranspirando. O sea, son datos que dependen mucho de la pregunta que uno quiera hacerse, ¿no? Pero es una variable que es interesante conocerla porque condiciona de alguna forma o, digamos, tiene que ver con todo este balance hidrológico en un lugar, ¿no? O sea, básicamente lo que me permite contestar es cuánto se evapora el agua en ese lugar, en ese día o en ese momento determinado. En tiempo y en espacio, yo puedo conocer cuál es mi tasa de evaporación. O sea, preguntas, o sea, que se pueden hacer con esta variable son múltiples. O sea, uno después, en función del estudio que quiera encarar o conocer, digamos, cuál es la dinámica de la hidrología del lugar, y el dato de evaporación es interesante. También, o sea, me va a permitir conocer acerca de cuál es la contribución del agua, digamos, libre en superficie a la atmósfera. Y eso me permite generar modelos que después me permiten predecir la humedad relativa, las precipitaciones, y en definitiva luego ver si van a haber alteraciones o no, cambios en las precipitaciones y en la temperatura. O sea, es un dato que se usa mucho en modelos predictivos, digamos. O sea, uno puede decir, bueno, con este dato de la evaporación voy a poder construir este modelo que me va a permitir predecir cómo va a ser el clima de acá los próximos 5 años, por ejemplo. O sea, y así, o sea, esto vale para esta variable de evaporación como vale para todas las que venimos viendo, ¿no? O sea, cuando vimos, por ejemplo, no sé, tasa de radiación, heliofanía, cuando vimos los instrumentos para medir, digamos, la duración del día, el heliógrafo, el heliofanógrafo, todos esos, lo mismo, ¿no? La utilidad también tiene que ver con esto, con conocer de manera más exacta y cuantificable y cuantitativa esta variable meteorológica, por ejemplo, evaporación. No sé si contesté tu pregunta, Santi, o sea. Esperaba que digas algo así como en el campo se usa para X, pero veo que se usa para cosas más específicas relacionadas con la ciencia. Sí, sí. Y el estudio de suelos también. Desconozco, capaz que en el campo lo ponen y lo usan para algo que es como, bueno, sí, ¿cuánta agua le tengo que dar a las vacas, por ejemplo? No sé, o sea, desconozco. Pero una forma de poder saberlo sería quizá esto, o sea, uno si no sé, conociendo la tasa de evaporación de un lugar y tiempo determinado, sabe, digamos, cómo es la disponibilidad de agua libre en superficie. Quizás si no, no lo sé, estoy hablando, o sea, sin saber. Repetime, Hernán, que no te escuché. En las estaciones experimentales del INTA, que llevan datos del tiempo, los tienen justamente y lo sirven después de referencia como pública. Vos podés acceder públicamente. Claro, sí, o sea, me imagino, estas bases de datos que se generan con estos datos de evaporación, generalmente son matrices descargables, o sea, uno puede saber, digamos. Totalmente, sí, o sea, es como hablábamos, nos contaba el otro día Hernán, ¿no? O sea, esto de conocer la capacidad de campo de los suelos, la humedad relativa de los suelos. Este dato de evaporación también nos da una idea de cuál es la tasa de evaporación y cuánto dura el agua disponible o en el suelo, digamos, en superficie. Y cuánto, o sea, en cuánto tiempo, digamos, se me evapora y pasa a la atmósfera. Posiblemente tenga una aplicación, digamos, para cultivos, para manejo de agua, riego. Desconozco igual, tampoco los quiero chamullar, o sea.
Bien. Avanzo. Esto es un poquito lo mismo, o sea, es cómo está diagramado, digamos, este tanque. Generalmente, o sea, este aparece en la bibliografía como tanque americano clase A. Hay varios tipos de tanques evaporímetros. Este es uno de los más convencionales, digamos, pero hay otros que tienen otras dimensiones, llevan otros niveles de agua, tienen otro cálculo de superficie. Así que eso depende, digamos, del tipo de medición. Por supuesto, cuando uno va a datos de evaporación, en una tabla tiene que tener el dato de con qué tanque evaporímetro se hizo la medición, ¿sí? Este es el tanque americano clase B. Otro arreglo, el principio de funcionamiento es exactamente el mismo. O sea, uno lo que saca es delta de superficie de agua, digamos, en estas dimensiones conocidas, y con eso puede conocer, por unidad de tiempo, la cantidad de agua que se me evaporó, ¿sí? La medición de evaporación se es en centímetros cúbicos por hora, y eso me está hablando, digamos, de cuánto volumen de agua se me está pasando de fase líquida a fase gaseosa en la atmósfera. Luego, si a mí me interesa medir no solo la evaporación, sino también la evapotranspiración, o sea, ahora estoy integrando la evaporación del agua en superficie más el agua transpirada por los vegetales, hay también evapotranspirómetros, que van a ser estos instrumentos de medición, estos arreglos, que me permiten medir cuánta agua se me evapora por acción de la evaporación misma y por transpiración de la vegetación. De nuevo, el principio es el mismo, uno parte de un volumen conocido y luego de cierto tiempo obtiene un volumen final donde perdió el agua que se evaporó y se evapotranspiró. No voy a entrar en mucho detalle, el principio de funcionamiento es el mismo, así que no tiene gran cosa. Se nos corta en menos de un minuto. Corto acá y volvemos, que ya creo que falta muy poquito para terminar con esta presentación. A ver. Corto y volvemos, ¿eh?